Bueno, muy buenas noches a todos. Cristian y yo quisimos tratar sobre algo de historia del tejo. El tejo es un deporte que prácticamente todos conocemos, muy raro la persona que no llegue a conocer el tejo. Entonces quisimos darle como un pequeñito homenaje. Realmente la historia es difícil de saber porque mucho se basa en mitos, en leyendas. Entonces les voy a contar un poquito de las cosas que encontramos respecto al tejo. Entonces, vamos a empezar diciendo que el tejo es el único deporte que es autóctono colombiano y es practicado casi por el 90% de la población. Este deporte, digamos que empezó a ser practicado se dice que hace más de 500 años por los muiscas, quienes en ese entonces eran habitantes de los departamentos de Cundinamarca y de Boyacá. Y en ese entonces el tejo no se conocía como tejo, sino su nombre hacía referencia a Turmequé. Y esto era por una región, la región de Turmequé, que era, digamos que un centro en ese entonces, era un centro muy importante de reuniones, de acopio para múltiples comunidades indígenas. En esa época se dice que era liderado por el cacique Pedro Naisaque, y entonces acá lo que hacían era que se reunían para hacer trueques, para hacer intercambios de múltiples productos, y como de pronto muchos conocen, igual que en muchos pueblos, aún hoy en día, en épocas de mercado, de festividad, se acompañaba pues, con ciertas reuniones, bien sea deportivas o sociales, en las que incluían el consumo de algunas sustancias embriagantes. Entonces, lo que ocurría en esa época era que durante esas reuniones hacían eventos deportivos eh, que algunos dicen que era solo para los únicos que podían practicar el deporte del turmequé era los caciques. Otros dicen de que esta disciplina era practicada, digamos que por casi todos, pero por ejemplo cuando habían rivalidades, entonces a modo de disculpa hacia los dioses que ellos adoraban en ese entonces hacían el juego del turmequé a modo de lo que lanzaban era como una ofrenda hacia esos dioses. Entonces, incluso dicen que se usaba en ese entonces un disco de oro que lo denominaban Sebguagoscua, que era un disco de oro como representación del sol. Y esto era porque el lanzamiento del tejo hacía una parábola que simulaba el movimiento que hacía el sol al momento de salir y pues hasta que se ocultaba. Entonces, esas son unas de las tantas historias que plantean sobre la historia del tejo. Y hay muchísimos mitos y leyendas, incluso hay algunas que hablan de que antes de que los muiscas lo practicaran, dicen, meten hasta las piedras de Tunjo de que el diablo jugaba al tejo y que por eso las piedras de Tunjo están acá, que el diablo jugando tejo desde Tunja, las lanzaba y las lanzaba tan fuertes que llegaron hasta acá, dentro de toda la cosmovisión que se encuentra respecto a este tema. Otra de las teorías también es de que podía ser como un castigo. Entonces, es similar a lo que les decía, a modo de disculpa. Entonces ellos lanzaban algunas ofrendas, y esto de Chía y Sue es una representación de los dioses, o sea, como denominaban, Sue era el sol y Chía pues era la luna. Entonces, dependiendo de la hora a la que estuvieran haciendo la ofrenda, el juego, la práctica de la disciplina, estaban rindiéndole tributo a alguno de estos dioses.
Ya más adelante, bueno, se decía que en ese entonces, el tejo se practicaba era en un hueco de tierra. Entonces el objetivo era lanzar el tejo o la piedra o el oro a apuntarle a ese orificio, a ese hueco. Ese era como el objetivo. El objetivo. Ya después, cuando se vino la época de la conquista, entonces ya los españoles empezaron a introducir la pólvora y ahí ya es donde se empieza, pues se empezó a usar lo que hoy conocemos como mechas y también introdujeron el uso del bocín para que la mecha pudiera reventar. Esto del Alto Turmequé, pues es lo que conocemos hoy por hoy, que el refrán de la gente de Alto Turmequé. Entonces, por eso es que también dicen que una de las teorías es que era solo de los caciques y de la gente como más importante, y por eso lo del refrán del Alto Turmequé, que se usa con cierta frecuencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de las generalidades del tejo. Entonces, el tejo se va a conformar un campo de juego que mide más o menos 18 metros de largo. Se van a ubicar dos canchas, como está en la imagen, son las canchas. Esas canchas van a estar rellenadas o bien sea de arcilla o barro, que es lo que se usaba o se usa tradicionalmente. Y hoy por hoy también muchos sitios lo que están usando es plastilina, ¿sí? Pero pues tradicionalmente se ha usado es la arcilla, la cual toca ir humedeciendo cada cierto tiempo para que el tejo pueda clavarse y no se desplace. Eh, el diámetro aproximado de la cancha es de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, más o menos unos 50 centímetros de alto, y va a tener un ángulo aproximadamente de 45 grados de inclinación. La zona de lanzamiento, entonces, ahí como está marcado en azul, la zona de lanzamiento más o menos va a ser entre 2,5 metros aproximadamente. Y en la cancha pues va a estar introducido el bocín, que digamos que es como, va a estar en el centro de la cancha, es como el eje fundamental del juego. Sobre este se van a ubicar las mechas y pues es el objetivo principal del juego, llegar lo más próximo al bocín, ya sea bien dentro del bocín o lo más cerca a la periferia, pero lo más cercano al bocín. El bocín tiene, ya les voy a mostrar cómo es el bocín. El bocín no es solo la superficie que se ve acá, el bocín acá como se ve es toda una extensión, tiene 30 centímetros, o sea, abarca básicamente desde la base de la cancha hasta que sobresale. Entonces, el bocín es metálico, tiene aproximadamente 30 centímetros de longitud, el diámetro interior es de más o menos 11 centímetros y va a tener un grosor aproximado entre 1 y 2 centímetros, y pues va a ir enterrado, como ya les había mencionado. Las mechas, pues acá es un dibujito. Las mechas reglamentarias deben ser unas papeletas que sean de color rojo o blanco para que puedan visualizarse. Obviamente van a ir rellenas de pólvora y tienen unas medidas de 6 por 6 por 6 centímetros de cada uno de sus lados. En la imagen de la derecha, pues está un ejemplo de cómo explota una de las mechas al contacto con el tejo y cuál es el objetivo de que la mecha esté sobre el bocín para que pueda estallar la mecha. El tejo, estas son medidas reglamentarias. Hay tejos de muchos tamaños eh, para, para eventos no competencia, no competitivos, sino para diversión, familiar, amigos, con cerveza, con chicha, con lo que deseen acompañar. Pero reglamentariamente, ya a modo más profesional, el tejo sí tiene unas dimensiones estándar. Entonces, eh,
son metálicos, las medidas son aproximadamente de 9 centímetros de diámetro en la base, 4 centímetros de altura, va a tener un diámetro en la cara superior de 5.5 centímetros aproximadamente, y el borde que tiene la base va a tener más o menos un centímetro, centímetro y medio. Eh, Como les mencionaba, esto es para torneos profesionales, pero hay digamos que cuando uno juega de forma folclórica, hay de todos los tamaños y de todos los pesos, entonces uno lo ajusta a la comodidad y pues también dependiendo el tipo de disciplina que quiera jugar de tejo, porque hay varias disciplinas. Hay mini tejo, hay tejo clásico, que sería este que les estoy comentando. Hay tejos virtuales, incluso hasta por aplicaciones ya uno puede jugar tejo. Y el de la derecha, pues es la forma como más habitualmente uno ve el tejo. Entonces, la técnica del tejo consiste en lanzar el tejo hasta las mechas o pues el objetivo principal es que quede dentro del aro y reventar la mecha, que ya les voy a explicar cómo se llama eso. El objetivo es que desde la otra cancha uno lance el tejo sin pasarse de la zona de tiro, lance el tejo marcando una parábola. El tejo normalmente perdón, el tejo normalmente va girando y el objetivo principal es caer dentro del bocín y ojalá se pueda reventar la mecha. La distancia entre una cancha y la otra es de aproximadamente 18 metros. A eso uno le reduce por los 2.5 metros que tiene de distancia de tiro. Para que el lanzamiento sea válido, el tejo debe caer directamente sobre los objetivos o dentro del tablero de arcilla. Ya, si golpea el tablero que estaba aquí atrás, este tablero, ya el tiro ya no es válido. ¿Sí? Debe caer dentro de este tablero de arcilla. Sí, y no debe haber contacto con otros elementos externos, como por ejemplo si pega primero en el piso y rebota y cae sobre el tablero, ese tiro es considerado inválido. O que pegue, por ejemplo, en los bordes de la cancha y del tablero y entre, entonces también sería inválido, debe caer dentro de la arcilla directamente. Entonces, vamos a volver acá. Las reglas de juego. Entonces, ¿cuáles son las reglas que se estandarizaron para el tejo? Entonces, el tejo va a tener, se puede decir, dos cariadores o dos equipos o dos contrincantes o capitanes del juego capitanes cuando se hace por equipo o eso se puede hacer de forma individual también. La partida normalmente se juega 27 puntos, pero uno lo puede ir ajustando al gusto de, de cada quien. Pero digamos que a nivel de competencia ya son a 27 puntos. La persona que lance y quede más cerca del bocín va a ganar, eso se llama una mano, y eso va a corresponder a un punto, ¿sí? Que es esto. Entonces, acá hay varios tejos, acá tenemos el bocín, las mechas, y el tejo que quede más cerca de este bocín, en este caso parece ser este, ganaría la mano, ¿sí? Eso corresponde a un punto y a la posibilidad, o más bien, si ninguno queda más cerca y ninguno reventó mecha ni nada de esas cosas, va a iniciar la siguiente tanda, y así en el orden en que cada quien quedó más cerca al bocín. Quien explote una mecha va a ganar 3 manos, o sea, van a ser 3 puntos. ¿Sí? Quien haga un bocín que es meter el tejo dentro del círculo, va a ganar 6 puntos. Y aquel que meta el tejo y rompa y reviente una mecha, eso se llama una moñona, y va a ganar 9 puntos. Lo otro es que cuando se hace la moñona, apenas se hace la moñona, los demás ya pierden la opción de tiro. ¿Sí? Los siguientes a lanzar ya no tienen opción de lanzar.
Entonces ya se inicia nuevamente desde el otro lado y el orden sería el que hizo la moñona y después continuarían las personas que quedaron pendientes de tiro. Entonces este es el ejemplo que les mostré de una mano y este, por ejemplo, es un bocín. Entonces el tejo está dentro del círculo, no reventó mecha, entonces por eso no es una moñona, es un bocín. Lo otro es que yo no lo encontré en las reglas, pero normalmente cuando por mi tierra a mí me explicaban, decían que el tejo debe quedar clavado. Si el tejo se mueve o queda solo como sobrepuesto, se supone que no es válido. Pero pues en las reglas oficiales no mencionan nada de eso, al menos ay, se me olvidó el nombre, como la Federación Colombiana de Tejo. Entonces, ahí no menciona nada de eso, pero tradicionalmente se dice que tiene que quedar completamente clavado, bien enterrado, no ser móvil, por decirlo de alguna manera. El tejo es tan importante que incluso tiene un himno. Yo no lo sabía, me enteré ahorita. Tiene su himno y además de eso, no solo eso, sino también tiene una oración que es para el deportista del tejo. O sea, es tanta la importancia que tiene el tejo desde el punto de vista tradicional colombiano que tiene toda esta serie de cosas y hacia el año del 2000 recibió un reconocimiento. El tejo fue declarado como deporte nacional y fue declarado como ley, la ley 613 del 2000 y en el año de 2019 se declaró el tejo como patrimonio cultural inmaterial de la nación, eso bajo la ley 1947 del 2019. Entonces, es tanta la importancia que tiene el tejo que culturalmente para todos nosotros, que ha sido declarado deporte nacional y patrimonio cultural de nosotros. Este es uno de los tantos homenajes que se le ha hecho al tejo. Estas fueron unas de las estampillas conmemorativas que se emitieron por la Administración Postal Nacional en el año 2000, cuando el tejo fue declarado deporte nacional. Entonces sacaron estas estampillas. Esta imagen está en Turmequé. Representa al cacique Nizake, Nizake, que era la persona que se dice que dio los inicios al tejo. Y eso era lo que tenía para contarles sobre el tejo. Realmente no hay una historia, o sea, no hay una historia clara sobre el tejo, todo se basa en mitos, leyendas, no hay escritos claros sobre ello. Uno busca en las instituciones culturales del país y se basa solo en las leyendas y los escritos españoles que relataban sobre historia de ese deporte realmente no dicen mucho. Entonces todo ha sido como lo que se ha pasado de tradición oral entre generación y generación. eh, pero básicamente, digamos, a grandes rasgos, eso es lo que se sabe sobre la historia del tejo y pues eso es lo que se practica ahorita. Las reglas que se hacen se practican en muchos países, no solo en Colombia. Venezuela lleva practicándolo hace más de 20 años, tiene su propia liga, igual que Ecuador, digamos. Esos son los rivales más fuertes de Colombia como en los mundiales de tejo que hacen. Estados Unidos también tiene sus ligas de tejo. Entonces, realmente es bastante importante. Muchos asocian al tejo con otras prácticas, como por ejemplo el tejo y acompañarlo con cerveza, con chicha, de forma folclórica. Sin embargo, en competencia, pues eso está prohibido. Pero pues es un deporte
que yo creo que todos hemos practicado en algún momento. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Muy bien, Ever, chévere la presentación sobre este deporte. Claro, este es un deporte que se practica más que todo en las áreas rurales, ¿no? Los municipios Sí, eh, señor. Pe- fuera de las capitales, porque existe una connotación ahí como maluca. La gente lo ve como algo como rural, y realmente es algo autóctono, algo que debemos ensalzar porque es algo que no es importado. Yo jugaba tejo en mi infancia, sobre todo cuando iba a la finca de mi abuelo, y era chévere. Había también un juego que era el bolo criollo. Ese es más de Santander. Sí, eran tres palos parados y uno lanzaba una bola a tumbarlas, bueno, directas. Pero también era como de precisión con las manos. Actualmente, bueno, ya ha ido cayendo muchísimo la frecuencia de los accidentes que se presentaban, de los traumas craneoencefálicos a consecuencia del tejo, o sea, un tejazo. Sí. ¿No? El golpe producido por este aparato cuando la gente está aprendiendo a lanzar, y de pronto, pues en vez de lanzarlo a calzar el bocín, se lo lanzas al público, o pasa derecho y se lo manda, y bueno, se lo manda a la cabeza de alguien, y, y trauma y fractura de cráneo hundida, y a operar el paciente. Gracias a Dios eso ha disminuido notablemente. Sé que por aquí, por la 72, existen unas canchas de tejo y Acá en Bogotá en realidad hay varios, incluso mientras hice la búsqueda, sí. encontré un sitio que se llama, creo que se llama Turmequé, Ujú. acá en Bogotá, pero es, o sea, se ve un sitio muy, muy, muy arreglado, muy bien arreglado. Sí, es No, para extranjeros que vienen a Colombia y quieren conocer lo propio. sí, sí, entonces, pero ya no son las canchas de tierra ni nada de eso, sino es en piso, tiene como caucho la zona de salida, es con plastilina, ya, eso es un montón de cosas. Que, pues tradicionalmente es con el barro, incluso dentro de algunos sitios que encontré de las reglas, hablan del uso de los costales de fique para la limpieza del tejo, que eso es lo que se usaba tradicionalmente. Pues, con la plastilina me imagino que eso ya no se Bueno, yo tengo necesita. una pregunta, porque tengo entendido que cuando los españoles llegaron a América, pues realmente apenas estábamos en la transición cultural indígena, de que aquí estábamos en una edad de piedra, que apenas estaba empezando la edad de los metales, ¿sí? Sí, señor. Se apenas estaba haciendo algunas cositas en oro, en bronce, pero así que se diga que usaran metales para hacer lanzas o las flechas, o bueno, cosas, era muy poco. Entonces, ¿en qué momento aparecieron los tejos ya metálicos? Lo que pasa es dentro de la historia lo que dicen es de que muchos como digamos que los que iniciaron el tejo fueron los muiscas. Dicen que ellos, algunas historias dicen que ellos pues no tenían, como usted dice, ninguno de los metales eh, valiosos, pues ningún tipo de metal casi. Entonces lo que hacían era que canjeaban con otros indígenas de otras regiones porque es que era de muchos sitios que llegaban ahí. Eso dentro de unas de las historias. Otras historias dicen que ellos usaban inicialmente era la piedra y que fueron los españoles quienes introdujeron después el uso de metales. Ya mucho tiempo después de que usaron, de que pusieron la pólvora y pusieron los bocines. Pero pues todo está en esas leyendas porque no hay realmente algo certero al respecto. Ok. Bueno, si hay más comentarios. Oiga, Ever, y buenas noches. Buenas ¿Y, noches, profe. y la rana dónde la dejamos? Prima hermana del tejo, que también es de precisión. Uy, profe, la rana sí me corcha, no sé exactamente de dónde es, El pero juego de rana, famoso también. sí, sí, claro, Bueno, sí, 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 sí. Sí, pero sabe que no busqué la historia de la rana, pero le voy a hacer la tarea. Por lo menos ambas acompañadas de Pola, ¿no? Sí, sí, sí. tenemos que organizar un campeonato de tejo aquí en nuestro. El tapazo.
Bueno, muy bien, ahora sí empecemos entonces el seminario. Bueno, me voy a desconectar de esto. Mm, Buenas noches. Listo. Mira, Cristian, Buenas noches. El día de hoy, pues, vamos a presentar el caso clínico que hemos seleccionado de los equipos de residentes de tercer año. Entonces, permítame un segundo, voy a compartir la pantalla y ya mostrarla. Perfecto. Entonces, el siguiente caso clínico que hemos seleccionado el equipo de R3 del posgrado de neurocirugía de la Universidad Nacional. Lo hemos elegido en el hospital de Kennedy. Nos llegó un paciente que cursaba con una siringomielia y esto está dado inicialmente. Vamos a hablar de los distintos síntomas y el motivo de consulta por el cual ingresa. Es un paciente de 28 años que indicaba que tenía disestesias en el hemicuerpo izquierdo y que tenían un carácter progresivo de más o menos de 1 a 2 meses de evolución. El paciente no tenía ningún tipo de focalización adicional, puesto que en 2018 había cursado con un trauma raquimedular que le había generado una paraparesia, de la cual ya comentaré. Entonces, este paciente en aquel momento, en 2018, tuvo una fractura, una A4 a nivel de T12 en junio de 2018, por lo cual fue llevado a una artrodesis toracolumbar y la fractura probablemente estaba un poco impactada. Por ende, también en el lugar de revisión donde lo tuvieron en aquel momento, le pusieron un spine jack y también le pusieron cemento óseo a la fractura de T12. Entonces, con lo que quedó el déficit neurológico había cursado con una paraparesia en la cual estaba complejía a nivel de los miotomas de L5 y S1 de manera bilateral y arreflexia de estos mismos dos miotomas y parecia de 4 más de 5 a nivel de L4 y los restantes. De manera bilateral, no tenía compromiso de la sensibilidad y solo tenía algo de hipoestesia del miembro inferior izquierdo, coincidiendo más o menos con el motivo de consulta que había indicado el paciente. Entonces, como el paciente había acusado con una lateralización de los síntomas, entonces se consideró principalmente que pudiese tratarse de un síndrome, de un infarto cerebral. Entonces le tomaron una tomografía en la cual no se veía nada, sin embargo se veía una hipodensidad central en el tallo cerebral. Por ende, a nosotros de neurocirugía nos llamaron y este paciente pues tiene un antecedente que es extranjero. Entonces fue muy difícil, digamos, tomarle ciertas imágenes y entonces, digamos, ya después de tomarle las imágenes de columna, pues ya que ya les voy a mostrar, voy a reproducir este video para ver más o menos cómo era el examen clínico del paciente. No, los pies, solo los pies. Arriba, abajo, solo los pies. No pueden mover los pies. De para abajo, no. Suba las piernas. La otra. Listo. Usted desde donde siente los pies por abajo. No. Ya siento todo. Siente bien, ok. Pero no siente bien. Sí. Listo, quiero mirar cómo camina. Esto, uy, no. Le falta bastante la fuerza, ¿sabes? Camina un poquitico. No, ¿usted usa muletas o qué? Sí, camino todo con muletas. Ah, bueno, listo, ok. Ya que los bichos no pueden caminar todo, ok, si no, sentémoslo otra vez aquí. Y ahora lo que hace es disminución si la fuerza no sale. No. En el brazo izquierdo quiero que llegue. Hormigueo, ¿de dónde? Aquí, un poquitito de aquí. Izquierda, ok, listo, ya, sentémoslo. Listo. Entonces, como vemos ahí en el video, pues el paciente está refiriendo que en esencia el miembro superior no tiene síntomas. En los miembros inferiores tiene la paresia que solía cursar.
Sin embargo, sí refiere que tenía disestesias en el hemicuerpo izquierdo. Entonces, tuvimos que tomar unas imágenes a bolsillo del paciente, dado que por el motivo de aseguranza que este joven no estaba afiliado al sistema de seguridad de salud social, y entonces se tomaron estas resonancias en la cual pues se ve una imagen hipointensa en el T1 centromedular. En el T2 se evidencia que es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo, como podemos verlo aquí, al hacer el contraste con la imagen en el T1. Una vez nosotros vimos esto, pues tiene una siringomielia, una siringobulbia, y es llamativo mostrar acá que no se evidenciaba que tuviese una fosa posterior pequeña o que tuviese protrusión de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magna, que a pesar de que lo medimos en distintas imágenes, no se evidenció. Por eso acá en la imagen le pongo donde más se veían encendidas las amígdalas, no se evidenció esto. Entonces acá una imagen de supresión grasa STIR nos confirma que en esencia sí se trata de una colección de líquido cefalorraquídeo intramedular. Como podemos ver aquí en estas imágenes axiales, entonces vemos que es una cavidad, un syrinx, que está dentro del cordón medular y que va bajando en los distintos segmentos. Entonces, esto es para mostrarle más o menos cómo transcurre en la médula cervical. Luego tomamos una imagen dorsal en la cual se evidencia que ese syrinx se continúa prácticamente hasta el lugar donde tuvo el trauma. Como podemos ver, esta es la vértebra T12, esta es su artrodesis que tiene aquí, y vemos que el syrinx, ¿sí están viendo el cursor? Sí. Entonces, y el syrinx se va comunicando hasta el cuerpo de T12, hasta el segmento de T12. Entonces, en esta otra imagen que podemos ver aquí, vemos como el syrinx se continúa. Hay un poco de artificio por los tornillos de la artrodesis que no permiten, digamos, como ver una imagen que ya les voy a mostrar ahorita. En el T1, pues lo mismo, simplemente para corroborar que era líquido cefalorraquídeo. Acá pues está el sistema artrodesis, acá el spine jack, que también debe tener algo de artificio paramagnético. En esta imagen de columna lumbosacra se evidencia que el syrinx prácticamente está algo adherido al lugar de la fractura, como podemos verlo en esta parte. La médula ha generado unas adherencias a la dura madre, y como podemos ver más tarde en los hallazgos operatorios, prácticamente había una disrupción de la dura madre en este segmento y estaba pegado directamente la médula con el ligamento amarillo y la parte anterior de la lámina. Entonces, en estas imágenes vamos viendo cómo vamos descendiendo de cefálico a caudal, en esas imágenes de T2, cómo el syrinx va progresando en el sentido cefalo-caudal y cómo de cierta manera se adhiere a las paredes de la lámina, y acá se pierde como un plano en el cual uno no diferencia qué es médula y qué es syrinx. Entonces, ya después de establecido este caso clínico, pues vamos a repartir ciertas preguntas según el año de residencia, y posteriormente de responder las preguntas voy a mostrar cómo fue la evolución del caso y las imágenes intraoperatorias que llevamos a cabo. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero R1. Entonces voy a dejar de presentar. Buenas noches a todos. Sí, vale. Entonces, ya voy a compartir mi pantalla. Segundos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, la pregunta que nos correspondía para este caso clínico es
cuál es la fisiopatología y la clínica de la siringomelia. Entonces, en ese contexto, inicialmente, para hablar de la fisiopatología, tenemos que decir que a lo largo de los años pues, se han intentado formular numerosas teorías, todas con una intención de intentar explicar el origen de la siringomelia. Al día de hoy se busca incluso una teoría que consiga explicar todos los cuadros que puede originar esta patología. Entonces lo que se ha determinado, lo que se ha visto, que todas las teorías antiguas y modernas tienen un punto común y es la obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las primeras teorías pues, fueron basadas en el trauma medular, donde intentaban explicar la fisiopatología a partir de una lesión isquémica que finalmente llevaba a la formación, a una degeneración quística medular y que se convertiría o se sumaría en una gran cavidad final. Otras teorías que han intentado explicar esto es que, o que proponen es que al atrofiarse el parénquima hay una dilatación del canal central y que este empuja el resto del parénquima hacia afuera, comprimiendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, ocasionando que no descienda por la vía que correspondería y este entraría al parénquima. A su vez, ese líquido que entra al parénquima se acumularía dando una cavidad rellena de líquido. Pero de todas maneras, estas teorías, digamos que son rechazadas al día de hoy, pues por razones de física, porque si bien se produjese una obstrucción, el líquido se acumularía por encima de esta obstrucción y aumentaría la presión en esta región, más bien lo que llevaría a un acúmulo de líquido por fuera de la médula que comprimiría al parénquima medular. Probablemente, entonces, basándonos en esto, la teoría que comienza a ser más aceptada y en la que se basan la mayoría de los artículos es la teoría del pulso intramedular propuesta por Graves en el año 1995. Entonces, para entender esta teoría hay que partir del hecho de que la mayor parte del líquido cefalorraquídeo se absorbe a nivel de la circulación capilar. Entonces, digamos que esta teoría, así como las anteriores, parte de un punto y es de que se ocasiona una obstrucción al tránsito normal del líquido cefalorraquídeo. Digamos que esta obstrucción puede ser secundaria a una fibrosis o a una aracnoiditis y es más común que esta obstrucción se dé anatómicamente hablando en la cara posterior de la médula, ya que allí existen una serie de septos de tejido aracnoideo que transcurren desde la médula hasta la dura madre y que estos septos no se observan o no se han visto con tanta frecuencia en la cara anterior de la médula. Cuando se produce una obstrucción completa, entonces la onda de presión del líquido alcanza el punto de bloqueo, pero esta onda de presión puede seguir descendiendo por la médula. Y justo por debajo del bloqueo, que ya no existe circulación del líquido cefalorraquídeo, el parénquima medular tiende a producir una dilatación por una fuerza centrífuga. Entonces, digamos que no toda la presión se transmite a través de la médula, pudiendo alguna de esta presión transmitirse de manera craneal, lo que explicaría que en algunas ocasiones, o en la mayoría más bien, se pueden presentar quistes por encima del nivel de la obstrucción. Ahora, puede haber obstrucción parcial del efecto Venturi. Entonces, pues digamos que el diagrama, este es el espacio por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo y aquí hay una obstrucción parcial del mismo. Entonces, en caso de que esa obstrucción no sea completa, se pueden generar dos fenómenos físicos. El primero es que el líquido aumenta su velocidad de flujo, pero posterior a la obstrucción
lleva a una disminución de la presión en dicha región. Y el otro fenómeno que se produce es el fenómeno de Venturi, el cual consiste en que ante un líquido que circula a alta velocidad, a su alrededor puede crear un efecto de succión. Entonces, digamos que ambas situaciones podrían llevar a la dilatación del parénquima por debajo del nivel de la obstrucción. En cuanto a el cuadro clínico de la siringomielia, entonces vemos que hay poco escrito, digamos que al respecto en cuanto a la historia natural de esta enfermedad, y en términos generales no se caracteriza por ser una patología que genere un cuadro clínico específico. Entonces, de lo que se conoce, se sabe que se puede haber una presentación habitual que suele ser un cuadro de deterioro clínico brusco en un paciente con una lesión medular previamente estable y que se puede producir con un promedio de 9 años tras la lesión inicial. Entonces, digamos que la forma más frecuente de comienzo suele ser la presentación clínica de alteraciones sensitivas, de dolor y de manifestaciones motoras por debilidad. Y en el 70% de los casos se puede presentar un solo síntoma inaugural, por decirlo así, con progresión a otras series de presentaciones clínicas. Lo que se sabe y lo que está más aceptado es que, o más con mayor evidencia, es que hacia el nivel de la lesión se genera o se presenta más bien un síndrome centromedular. Entonces, digamos que se pueden, digamos que en cuanto a la presentación de la siringomielia postraumática, que es para este caso, pues el caso clínico presentado, entonces tenemos unas manifestaciones tempranas y otras tardías. El dolor es el síntoma más comúnmente reportado y se presenta localizado en la zona de lesión previa o difusamente por debajo del nivel de la lesión. Este dolor se lo describen como un dolor neuropático tipo ardor, punzante, o puede presentar hipersensibilidad al tacto o a la presión leve. También los pacientes pueden presentar alteraciones del control de esfínteres y algunas alteraciones del sistema autonómico. Entonces, esto ocasiona que haya pérdida del reflejo miccional, que haya pérdida en la función intestinal o incluso que hayan erecciones que previamente estaban presentes. Y en cuanto a las alteraciones autonómicas, puede haber hiperhidrosis, alteración de la frecuencia cardíaca o inestabilidad de la presión arterial. También puede haber cambios en los reflejos, pueden presentarse calambres o espasmos musculares, y en una fase más tardía, digamos que se presentan déficits motores y esto depende también del nivel donde se presente la obstrucción o la lesión de la médula. Muchas gracias. Entonces, para nuestros compañeros de segundo año, la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas de la siringomielia? Buenas noches. Buenas noches, profesor Kevin. Bueno, entonces, para responder a la pregunta de nosotros, cuáles son las indicaciones quirúrgicas para la siringomielia postraumática, nos basamos en este artículo, en el cual es una revisión sistemática que se realiza, en la cual
ellos evidenciaron a partir de un estudio de 296 abstracts y 22 artículos con un seguimiento de los artículos publicados para siringomiela postraumática en un rango de tiempo desde 1980 hasta 2010, encontrando 296 artículos, de los cuales ellos pudieron concluir dentro de sus resultados que tenían una incidencia más o menos de 0.5 a 4.5 en los pacientes que eran sintomáticos y que en autopsia pueden llegar a ser tan frecuente como hasta un 30%, con 2 veces más común cuando tener antecedente de lesión o trauma raquimedular con lesión medular completa, siendo un factor de riesgo para la progresión de siringomiela postraumática, con una medida de presentación aproximadamente que puede ir de meses hasta años, con una media presentación generalmente para este artículo de 9 años para la hora del diagnóstico de la siringomiela postraumática por la sintomatología del paciente. Entonces, los objetivos que ellos se trazaron en este artículo fue qué características de la lesión de médula espinal aumentan la probabilidad de desarrollar una siringomiela postraumática. La segunda era cuáles son las indicaciones de cirugía para estos pacientes. Y la tercera, cuál es la técnica de tratamiento quirúrgica óptima para este tipo de pacientes. Para responder nuestra pregunta, pues nos vamos a basar en el segundo objetivo de este artículo. Entonces, estos fueron los estudios de los cuales ellos se basaron para responder esa segunda pregunta de cuáles eran las indicaciones para los pacientes con siringomiela postraumática. Entonces, desglosaron estos artículos básicamente en el título, que básicamente va a reportar qué tipo de tratamientos fue lo que se le realizaron a los pacientes, qué tipo de estudio eran. Generalmente la mayoría de todos eran retrospectivos, con una calidad de evidencia que va de muy baja a baja, y la que más evidencia tenía era 1 o 2 artículos que tienen evidencia alta. Y el número de pacientes, generalmente eso dependía de qué tanto seguimiento se le hacían a los pacientes, y los resultados generalmente basados en los 3 síntomas principales para la siringomiela postraumática, que eran las alteraciones sensoriales, el dolor o la debilidad, el deterioro motor dado por la pareja del paciente que pudiese presentar. Ya los otros síntomas que generalmente no se veían en todos los estudios era que tuviese disfunción o no de la parte ya de la incontinencia asociada. Entonces, acá, por ejemplo, el nivel de evidencia para la mayoría que era muy bajo o bajo, pero a partir de ellos se hicieron estudios estadísticos para esta revisión sistemática para que tuvieran una validez del estudio como tal. Generalmente eran estudios retrospectivos y se graduaban los resultados para ver si había o no mejoría dependiendo del tipo de tratamiento. Generalmente, las que más frecuentemente se hacían era ya sea una derivación al espacio subaracnoideo, a la derivación o al espacio pleural o al espacio peritoneal, o se hacía una aracnoidolisis generalmente, y la que menos frecuentemente se hacía era una cordectomía, pero compararon los tres tipos de tratamiento quirúrgico para este tipo de pacientes. Entonces, para los resultados y para responder la pregunta que se nos hizo, ellos desglosaron la pregunta que se puede resumir en este cuadro. Entonces, la primera era para los pacientes que tenían déficit motor, la segundo grupo era el déficit sensitivo o un síndrome doloroso secundario, y la tercera era para aquellos pacientes que eran asintomáticos pero que se les hacía el diagnóstico radiológico, si se justificaba o no llevarlos a cirugía. Entonces, a partir de estos estudios que generalmente eran de una evidencia muy baja o baja, porque generalmente eran retrospectivos o casos clínicos de los centros de experiencia, ellos trazaron a partir de los análisis estadísticos haciendo lo siguiente. Para la primera pregunta, los pacientes que hacían un deterioro motor, solamente para este tipo de pacientes que pudiesen acompañarse o no de dolor o déficit sensitivo, pero que tuviesen un déficit motor, ellos, a partir de todo lo que hicieron del análisis estadístico, podían dar una recomendación fuerte para decir de que esos pacientes sí se beneficiaban de una descompresión quirúrgica y que se llevaran a cirugía independientemente del tipo de técnica que se utilizaran, generalmente se iban a beneficiar. Ahora, para los segundo y tercer grupo, que eran los pacientes, ya sea que tuviesen un déficit sensorial único sin déficit motor o un dolor secundario, o en aquellos pacientes que por un hallazgo incidental se les diagnosticó radiográficamente la siringomiela postraumática, pero que no tienen síntomas secundarios, a partir de los análisis podían dar una recomendación muy débil, debido a que generalmente los resultados en todos los análisis de los estudios incluidos para hacer esta recomendación tenían mucha disociación, es decir, en que unos posiblemente mejoraban hasta el 70%, pero generalmente la mayoría no tiene
una mejoría más allá de la mitad de los pacientes. Por ende, hicieron una recomendación débil para decir de que generalmente, o que a expensas de la decisión del cirujano de llevar a estos pacientes a cirugía, por ende ellos dicen, si tiene déficit motor, llévelo a cirugía, si tiene déficit sensitivo o dolor, tiene una recomendación débil para llevar a cirugía, y generalmente aquellos pacientes que eran asintomáticos y con un diagnóstico radiológico así fuese progresiva, no llevarlos a cirugía. Y concluyeron de que aquellos pacientes que se llevaban a cirugía con un déficit motor tienen una mejoría en promedio que podía ir hasta de un 30 hasta un 80-90%, con un promedio de 64% de mejoría de los síntomas motores en esos pacientes. Y con eso era todo lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Kevin. Entonces, la pregunta para nuestros compañeros de cuarto año es, ¿qué alternativas de manejo médico y quirúrgicas hay para el manejo de la siringomiela? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Cristian. Bueno, entonces con él revisamos esa parte, perdón, de las variantes quirúrgicas y el impacto de cada una o los resultados que tiene cada una de ellas. Entonces, esa es la pregunta que usted muy bien mencionó. Nos basamos en 3 artículos, un artículo que comentó muy bien nuestro compañero Kevin, pero después de ese artículo, digamos que la historia de la siringomielia, las recomendaciones, como muy bien se mencionó, son de un nivel de evidencia tipo C, es decir, basada en expertos y débiles a favor. Después de ese estudio que se publicó en el journal, Spine sacó un consenso de expertos, donde dieron las indicaciones, que fue lo que ya resumió Kevin, no me voy a alargar, pero después de ese consenso, que fue como unas guías, unas pautas, unas guías de manejo de la siringomielia postraumática, pues se hizo una discusión sobre si realmente la aplicabilidad de estas guías eran adecuadas en todos los pacientes, dado que hay una alta variabilidad en el tipo de, digamos, dentro de la fisiopatología de la siringomielia, y segundo, de las técnicas. Digamos que ninguno de esos 2 estudios o este consenso intentó discriminar el impacto de la técnica quirúrgica respecto a los desenlaces. Dicho esto, entonces en el 2020 en el Acta Neuroquirúrgica se publicó una revisión sistemática sobre cómo tratar la siringomielia y las diferentes herramientas, a ver cómo les iba a cada una de ellas, ¿sí? Entonces, en total se sacaron 43 estudios de un total de casi 600 en la búsqueda, un total de pacientes de casi 2.000 pacientes en todos esos estudios. El seguimiento en promedio de esos pacientes respecto a los desenlaces evaluados inicialmente eran complicaciones postquirúrgicas en el contexto de los instrumentos empleados, y el outcome primario, pues el desenlace funcional motor basado, usualmente lo calculaban por el cambio en el ASI. Los estudios que se mencionan acá fueron evaluados desde más o menos unos 4 décadas en el score, en el espectro cogido de estudios, y lo que se dieron cuenta es que la gran mayoría de los pacientes en los estudios involucrados iban a cirugía. Solo el 11% de los pacientes evaluados en todos los estudios no iban a cirugía, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que uno se va a hacer es, como intentó responderlo, lo hizo muy bien Kevin, es qué pacientes realmente requieren cirugía y qué pacientes no. Y aquí ya hay un sesgo importante, es que los estudios, la gran mayoría de las publicaciones, pues muestran principalmente casos quirúrgicos, es decir, no hay un gran volumen de pacientes donde uno sepa que si no se les hace nada, ¿cómo les va? Y es un problema que hasta el momento no se resuelve. ¿Cuál es el otro problema que tenían la gran mayoría de los estudios para responder respecto a las técnicas quirúrgicas? Es que son muy heterogéneos. Heterogéneos en el sentido de que los estudios, casi un 30% de los estudios, o no miran complicaciones, o no comparan las técnicas estadísticamente hablando. Bueno, la gran mayoría de los estudios eran reportes de casos, es decir, 20, 15, 10 pacientes, una serie de casos, y comentaban cómo les iba, y ya. Entonces, eso hizo que esta revisión sistemática, al igual que los 2 estudios previos, tuvieran un problema, que no pueden hacer un análisis tipo plot, sino que lo que se buscó fue una recomendación también basada en expertos. Entonces, para tener en cuenta este problema estadístico es importante al tener en cuenta, porque pues vamos a mirar qué recomendaciones van a dar respecto a qué técnicas se pueden usar. Entonces, los 2 sesgos más importantes en los estudios publicados en siringomielia postraumática son el sesgo de selección, es decir, una gran cantidad de pacientes son quirúrgicos. Eso puede indicar o que haya un crossover, es decir, que los pacientes que al comienzo se consideraron que no eran quirúrgicos por X o Y motivo, se pasaron a quirúrgicos, o que hay un sesgo de reporte, es decir, que solo se publican los casos que les fue bien. Entonces, ¿qué se encontró?
digamos que el grupo en promedio de pacientes, digamos que la gran mayoría de los pacientes que se intervinieron tenían pues una lesión completa, un déficit completo, y solo un tercio o un poco menos tenía un déficit incompleto. ¿Dónde era más frecuente los pacientes? A los que se operaban y a los que no se operan también, pero lo más frecuente los que se operan, la unión en la región torácico-cervical. Eran los dos sitios donde, digamos, se esperaba, y pues por propio principio fisiopatológico, como nos comentó Jorge, pues son los sitios donde mayor reporte hay de este tipo de patologías. ¿Qué se encontró? Se encontró principalmente dos grupos, el grupo quirúrgico y el grupo no quirúrgico. Hago hincapié en esto es que respecto al grupo quirúrgico, que fueron más o menos 1.600 pacientes, cuando se intervinió, independiente, a que no se está haciendo análisis del tipo de intervención, sino simplemente, pues, si se hizo o no. La mitad mejoraron, más o menos, un poco igual, más o menos se mantuvieron estables, y más o menos un 20% se deterioró con el procedimiento. Cuando los pacientes se decidió que no se les iba a hacer nada, es decir, que no se les iba a intervenir, la gran mayoría, a un seguimiento en promedio de 56 meses, persistían igual. No había ningún cambio en su condición neurológica. Es decir, si presentaban disestesia, si presentaban, se dejan igual y no había ningún cambio respecto a su condición de base. Las complicaciones, las principales complicaciones, eso sí es algo que hay que notar, están asociadas a los procedimientos, por supuesto, que están asociados con colocación de dispositivos, y pues el más frecuente, pues que es la derivación siringoperitoneal o lumbar o siringocavidad, pues la más frecuente, hasta en el 21% de los casos, era disfunción del sistema. Era hasta, es decir, 2 de cada 10 pacientes que se operaban tenían alguna disfunción, y la disfunción era usualmente en los primeros 24 meses de la intervención. Las otras complicaciones inherentes a cualquier procedimiento. Acá hay un problema que hay que tener en cuenta, que lo hace aquí el autor, es que como no son estudios comparativos, es decir, no son poblaciones homogéneas, es difícil establecer un corte o digamos un factor de riesgo para cada una de ellas. Y esta tabla lo que nos muestra, y lo que es, digamos, intentando responder la pregunta que nos solicitó Orduña, es mirar los tipos de intervención. Entonces, ¿qué intervenciones hasta la fecha se han hecho para ese tipo de enfermedades? Arañnodolisis, se han hecho drenajes del syrinx, ya sea tanto a cavidades directamente, al espacio sobre el dedo directamente, una fenestra, a la cavidad pleural o a la cavidad peritoneal. En casos, por ejemplo, cuando son déficit completo, pues una cordectomía es la opción para, pues simplemente, el principio de todas las intervenciones es comunicar el syrinx a otra cavidad o a otro ambiente donde pues se haga el drenaje de lo que se asume que está obstruido dentro de la fisiopatología. Y bueno, lo que otros estrategias que se hacen, por ejemplo, y digamos que fue la que se comentó en el Spine, en la publicación de Spine, en la revisión, y la que más se insistió en esa recomendación del grupo de expertos, de hacer la arañnodolisis más como tal una duroplastia, ¿sí? Son dos intervenciones, digamos que si ustedes se van a dar cuenta, la arañnodolisis es el procedimiento más hecho de todos, la duroplastia es uno de los que menos se hace, pero son las dos que más se fomentan en ese grupo de expertos. Cuando uno mira por cada una de ellas, digamos que no hay diferencias, o por lo menos no se pudo hacer un análisis multiparamétrico, pero si uno mira los parámetros o los outcomes, digamos que en un porcentaje muy similar, cada uno de esos procedimientos tiene impacto en diferentes desenlaces que uno quiere, en el dolor, en la mejoría, tanto el componente sensitivo como el componente motor, digamos que en sí ellas tienen un comportamiento muy similar. Y las complicaciones, digamos que las complicaciones que más se reportan son las complicaciones asociadas a los elementos que se colocan como tal con derivaciones. En este artículo, para concluir, lo que se define es lo siguiente. Número 1, que las recomendaciones previas de 2012 de Spine, que las mencionó muy bien Kevin, donde dice que lo primero que hay que hacer es en pacientes solo con motor, y que lo que primero debería hacer es una apertura como tal de la aura madre, haciendo una neuroplastia, una arañnodolisis, está sesgada, basada en el tipo de publicación de pacientes. Hay un sesgo de publicación porque la gran mayoría de los pacientes, como tienen esta técnica, pues digamos que va a sobreestimar el efecto del procedimiento comparado con otros, y que no toma en cuenta la fisiopatología de la enfermedad. Lo que más se le hace crítica a como la publicada por el 95 por la teoría del Venturi, es que el punto de obstrucción, pues haciendo una descompresión directa y haciendo una arañnodolisis, se asume que uno logra mejorar ese fenómeno, pero que hay otros pacientes donde hay una enfermedad multicavitaria en el componente centromedular,
que hay un componente de enfermedad inflamatoria aracnoidea en múltiples sitios, donde quizás una descompresión en un solo sitio no es suficiente y que unos procedimientos derivativos podrían responder. Ergo, para concluir y responder, cada procedimiento tiene un impacto, si bien no es estadísticamente evaluado, sí clínicamente objetivo respecto a cada paciente. Cada paciente debe ser evaluado en su contexto, mirar el punto de compresión, y dependiendo del punto de compresión, asimilar si hay opciones tanto invasivas como no invasivas que lo resuelvan. Y digamos que dependiendo de eso, si por ejemplo las patologías son de compresión más de elementos posteriores, una intervención como una aracnoidolisis más una duroplasia para aumentar el espacio subaracnoideo adyacente y evitar una reinflamación del aracnoides podría ser más que suficiente en algunos casos, y en otros casos es posible que se requiera una derivación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces, para continuar con nuestros compañeros de quinto año, la pregunta es, ¿qué medidas hay disponibles para disminuir el riesgo de recurrencia de la siringomielia? Cristian, Alex me acaba de informar que acaba de salir de cirugía. Él tiene pues la presentación, se excusa porque no alcanza pues, a responder la pregunta. Entonces yo creo que vamos directamente a los comentarios. Bueno, listo. Antes de los comentarios, pues entonces voy a volver a presentar para mostrar parte del procedimiento quirúrgico que realizamos en el hospital de Kenia. Perfecto. Entonces, continuando de las indicaciones quirúrgicas, dada el carácter progresivo de la pérdida sensitiva del paciente, inicialmente consideramos que pues, el paciente se beneficiaba de algún tipo de manejo quirúrgico. Por ende, lo llevamos a cirugía y en esta foto nosotros hicimos un retiro del material, dado que eran unos tornillos de Chance, que en su particularidad las barras de comunicación están muy mediales, por lo tanto hicimos un retiro del material de osteosíntesis. Como ya lleva aproximadamente 3 años de su postura, pues el paciente ya se consideraba que estaba artrosado y por ende había seguridad para retirarlo. Entonces luego posteriormente hicimos una laminectomía de T11 y T12. Permítame entonces yo los ubicarlos, siendo este el nivel T11 y este el nivel T12. Acá, a pesar de que pues, la microfotografía no nos permite mucho, en esta parte quiero mostrarles que había un defecto de dura madre donde la médula estaba prácticamente, había una adhesión de aracnoides a la lámina del cuerpo de T12, de T12, por lo que en el momento de nosotros hacer el retiro, pues tuvimos que hacer, fue un poco difícil hacer la parte de la disección porque estaba bastante adherido al ligamento amarillo y a la lámina per se. Por eso tuvimos que hacer un fresado alrededor del pedazo de la lámina y dejarla pegada prácticamente a la médula, y posteriormente pudimos hacer la disección hasta liberarla completamente. Entonces, aprovechando ese defecto de dura madre, pues entonces continuamos con la disección lateral. Hicimos un reparo de los bordes de la dura madre para hacer una turotomía de tal manera que nos permitiera encontrar como unos bordes adecuados para encontrar un plano que nos permitiera ir a través de las adhesiones de aracnoides y no hacer un daño directo sobre el parénquima medular. Por ende, entonces hicimos una incisión un poco más arriba, acá reparamos con unas tiras de Vicryl y pudimos empezar a hacer la disección. Dado que esto era un pegote acá, en palabras castizas, era bastante complicado identificar un plano en esta parte. Una vez pues nos ayudábamos de un cotonoide para ayudar a hacer la disección. Empezamos a reparar los distintos bordes de la dura madre que iban siendo poco a poco disecados de esa maraña de aracnoides y ese pegote prácticamente que estaba allá, que no encontramos un plano, y poco a poco fuimos evidenciando, se fue dando un planito que nos permitió trabajar. Entonces, con la ayuda pues, de la disección, fuimos haciendo cortes y liberación de aracnoides poco a poco. Como podemos ver en esta fotografía, se quería ilustrar inicialmente lo que era un corte de los ligamentos dentados de adhesión a este nivel de la médula,
para mostrar acá un caso ilustrativo. Posteriormente, pues fuimos continuando la disección de la dura madre, como podemos ver aquí. Digamos que hay un poquito de sangre y ese plejo de Watson está un poquito sangrón, sobre todo después de la descompresión de la médula. Eh, Facilitó de cierta manera el sangrado, entonces tuvimos que estar jugando entre la hemostasia y la disección, hemostasia y disección, lo cual pues pudo alargar un poco el procedimiento quirúrgico. Entonces, acá ya hemos reparado prácticamente todos los segmentos de dura madre, ya vemos que liberamos prácticamente la dura madre de ese pegote que encontramos y vemos el fluir de las raíces y encontramos aquí pues la adhesión que estaba de la médula directamente sobre la lámina y el defecto de dura madre que habíamos encontrado. Acá de ilustración también, evidenciando las raíces y parte del ligamento dentado, haciendo disección del ligamento dentado. El lado contralateral, pues también estamos haciendo disección y incisiones sobre los ligamentos dentados. Posteriormente que ya hemos encontrado y liberado la médula, la hemos explorado prácticamente, digamos, prácticamente en unos 200, 300 grados, porque la parte más anterior no la abrimos para evitar la laceración sobre el parénquima. Entonces hemos liberado prácticamente todas las adhesiones aracnoideas y los ligamentos dentiformes que estaban adheridos a la médula espinal. Y a lo que procedíamos era hacer una mielotomía, más o menos acá en el segmento más cefálico, en T11, donde pudiéramos hacer la inserción de un catéter ventricular, dado que no tuvimos la fortuna de encontrar un catéter de derivación siringo o lumboperitoneal, en el cual pues lo que hicimos fue hacer una mielotomía e insertar este catéter ventricular de tal manera que le abrimos algunas fenestraciones adicionales para disminuir el riesgo de que se tapen los agujeros que ya preexistentes de este tipo de catéteres. Posteriormente le tomamos un punto al catéter y lo adosamos a la dura madre para hacer una derivación siringo-subdural. Adicionalmente tomamos una parte de fascia lumbar, toracolumbar, perdón, en el cual empezamos a hacer una duroplastia para aumentar el espacio como tal de la dura madre en este lado, porque si cerramos acá en un solo plano, uno nos daría y otro dos quedaría bastante tenso. Por lo que, bueno, esta foto está en desorden. Acá, bueno, mostrando, esta foto está desordenada, discúlpenme, pero entonces acá lo que se evidencia era cuando estamos haciendo la mielotomía para hacer la disección e inserción del catéter ventricular. Digamos, acá, volviendo al caso, vemos como le abrimos unas fenestras adicionales, le tomamos un punto y lo adosamos a la dura madre, lo que ya les había comentado. Entonces, ya después de tomar el parche fascia lumbar, hicimos una duroplastia autóloga, en la cual pues evidenciamos con maniobras de Valsalva intraoperatorio. Afortunadamente no encontramos fugas y para disminuir el riesgo de fístula pues lo procedimos a aplicar un sellante de fibrina, en el cual pues no evidenciamos que hubiesen algún tipo de fuga adicional y procedimos directamente al cierre. Entonces, en el posoperatorio inmediato del paciente, dado pues que tuvo un sangrado importante de lo que hemos encontrado allí, como les había comentado, la dificultad del procedimiento, el paciente pues salió intubado. Como ustedes ya vieron, era un paciente grande, obeso, que en esencia pues fue muy difícil extubarlo en salas y tocó extubarlo en la unidad de cuidado intensivo, en el cual cursó con un delirium. Y respecto al examen físico que le encontramos, pues inicialmente no había cambios en su movilidad previa en el examen físico que ya había mostrado inicialmente, y la sensibilidad y la hemipoestesias que había cursado el paciente había indicado que habían cesado a medida que había cursado su recuperación. No obstante, sí cursó con algo de retención urinaria y por ende tuvimos que enviarlo
con el servicio de urología para continuar el estudio de si el paciente, estudio y terapia y rehabilitación para saber si el paciente cursó o no con algún déficit dado el procedimiento, de que el paciente no tenía compromiso de esfínteres. Igual pues esto ya se había comunicado de primera instancia que pudiese hacer alguna de las complicaciones. Entonces, pues el paciente efectivamente se le dio ingreso, afortunadamente no evidenciamos que haya cursado con una fístula de líquido cefalorraquídeo y afortunadamente mejoró la hemicostesia, que fue su motivo de consulta. Entonces, allá queda el campo abierto para la discusión de nuestros instructores. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Cristian. Excelente conclusión. Las fotos, lástima que no son tan nítidas porque fueron tomadas del microscopio, pero no sé, se ven un poco. Sí, profe, estoy revisando y yo creo que pudo haber sido algo del zoom y el enfoque. No, pero era un video, tal vez en el video se vea No, mejor. no, Pero bueno. no, yo no tomé video en esta cirugía. Ah, ok. Porque el video en esa memoria no nos alcanzaba para tomar mucho video. Ah, ok. Entonces tomé muchas fotografías, pero entonces ahí lo que yo le he comentado de que tenemos la divergencia del foco. Entonces tal vez el microscopio no tomó las fotos enfocadas como debe ser, porque eso fue material que yo logré adquirir en el microscopio. Muy bien, lo que yo quería, digamos, resaltar de este caso clínico es que es una enfermedad bien infrecuente. Nosotros vemos con alguna frecuencia que operamos un caso de siringomilia por Chiari, por ahí un caso cada 3 meses, sí, unos 4 casos al año, 5 casos al año en los hospitales. Pero de siringomilia postraumática sí realmente es bien raro. Yo les mencionaba que por ahí unos 4 o 5 casos he operado en mi vida. Es una enfermedad bien rara. Y lo que, mejor dicho, es una enfermedad que apenas estamos conociendo la evolución de la fisiopatología, por cuanto solo desde que apareció la resonancia es que se está conociendo un poco más en detalle. Y prácticamente, así como mencionó Jorge, el problema radica es en la obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo, pero en este caso lo paradójico es que es distal, en este caso era en T12. Entonces no entiende uno cómo ocurre que a partir de ahí se produzca de manera reversa una dilatación quística intramedular que incluso le llegaba hasta el bulbo raquídeo. Y este paciente lo que más nos animó a operarlo, y de hecho lo que el paciente pedía era que le aliviaran el dolor que él tenía en el cuello y en el hombro izquierdo, más que las disestesias que tenía también, pero él tenía dolor. Y lo otro, digamos que tuvimos dificultad en la cirugía fue que era muy gordo y tal vez la posición intraoperatoria, pues los rollos quedaron un poco pequeños para el tamaño del paciente y eso ocasionó una congestión bastante severa a nivel del complejo venoso de Watson, que realmente fue una tortura lograr contener el sangrado dependiente de estas venas. Finalmente se pudo hacer y logramos el cometido, pero bueno, para resaltar las dificultades técnicas, hicimos la aracnoidolisis con microscopio como corresponde y realmente la cicatriz era bastante fea. Lástima que, como les digo, no se ve, no tenemos el video, pero la liberación pues de una manera lenta, pero muy, muy bien, la separación de la aracnoides del tejido medular. Había un área de una aracnoiditis focal realmente, ¿no? Una cicatriz horrible, y había un estallido cuando el paciente seguramente tuvo el trauma raquimedular inicial hace 3 años, se le rompió la dura madre y eso ocasionó también este proceso de inflamación de la aracnoides que impedía la circulación del líquido cefalorraquídeo. Jaime, una preguntita. ¿Me pueden volver a mostrar la imagen inicial para mirar a qué nivel están las amígdalas del cerebelo?
Punto 1. Punto 2. ¿Qué tan necesario era haber colocado el tubo? O sea, con la liberación perfecta que le hicieron de liberación de las aracnoides está bien. Y tiene imágenes, es que eso lo operaron hace poco, ¿no? Para mirar una imagen postoperatoria. Es que mira hasta donde diseca eso, hasta el bulbo. Entonces, no saben que baja mucho, ¿no? Sí, profe, desde el principio ha comentado que las amígdalas cerulosas, por más que nosotros le medimos en distintas imágenes, no se evidenciaban que proturían a través del foramen magno. Y Por parece ende, no consideramos que se cursase con algún tipo de Chiari que le estuviese condicionando a esta entidad. Por ende, pues consideramos que era inicialmente de la adhesión que había generado en la parte caudal de la médula. Y la otra pregunta, ¿ustedes consideraron que con la buena disección que hicieron, si era necesario dejar ese catéter? Digamos que entramos ahí en la controversia sobre la necesidad de hacer la derivación sola. Digamos que estamos en esa, conociendo la evolución de la enfermedad realmente. Sí, está descrito de que solo haciendo la aracnoidolisis era suficiente. Sin embargo, pues ese quiste era demasiado extenso. Y pues queríamos asegurarnos de que hubiera un buen drenaje del quiste y por ende, como estábamos ahí en el área, realmente era muy sencillo colocarle el catéter de derivación. Ok. Tenemos unas preguntas de parte de Cristian Rincón, que había alzado la mano. Sí, gracias. Es que esta enfermedad es muy interesante porque tiene cosas que se parecen al Chiari, en el sentido del Syrinx, que se desarrolla por una obstrucción. Y cuando uno analiza lo de la enfermedad del Chiari, pues obviamente los paradigmas de hacer duroplastia o solo liberación de las hinchas, haciendo analogía con los Chiaris, esta enfermedad, dado que su volumen no es tanto comparado con obviamente el Chiari, pero fisiopatológicamente hace analogías, tanto que, por ejemplo, en este momento estamos teniendo la controversia de si solamente hacer la descompresión indirecta versus hacer un sistema de derivación. Y probablemente es porque algo de la fisiopatología se sobrepone a lo del Chiari respecto a esta enfermedad. Entonces, es una discusión interesante porque digamos que la respuesta que uno quisiera saber es si hay algún estudio que pudiese comparar haciendo, por ejemplo, solo aracnoidolisis y una duroplastia versus derivación, ¿sí? Quizás el principio, y por ejemplo, algo que el doctor Arias comentó muy interesante en el hallazgo intraoperatorio es el sangrado. Y porque un sangrado profuso, dentro obviamente todas las cosas que ya se mencionaron, es que probablemente dentro de esta enfermedad importe mucho la hipertensión del plexo vascular perimedular y peridural, entre otros. Y esto hace que sea probablemente uno de los desencadenantes fisiopatológicos del Syrinx postraumático porque se afecta el flujo a nivel de esta zona. Y pues se manifieste intraoperatoriamente en sangrados al momento de su manipulación. Entonces, cuando yo revisé este tema, digamos que la gran mayoría de los estudios son de reporte de casos, pero ellos siempre hacían hincapié en eso, en el que el sangrado era muy profuso y que se encontraba con un plexo complejo a la decisión de la obra madre, y que se cuestionan si de pronto quizás solamente haciendo la duroplastia es más que suficiente. ¿Qué respondían frente a esta duda? Digamos que cada caso es particular, pero por ejemplo, estudios más avanzados, por ejemplo, como sin el flujo a nivel del componente medular, también los puntos de obstrucción directas, o mirar consecuencias de mayor Teslas para mirar posibles multitabiques o ser más anatómicamente más selectivos en las resonancias para determinar realmente cuál es el problema. Digamos que el objetivo de esta cirugía es retirar los sitios de obstrucción, basado en que la premisa de la enfermedad es esa. Entonces, quizás no siempre sea necesaria la derivación, en otros casos probablemente sí sea necesario, y pues era esa como la acotación. Y ya. Muchas gracias, Cristian. Entonces, el siguiente en alzar la mano es Edwin Páez. Buenas noches. Sí, Edwin. Muchas gracias por la presentación a todos los expositores y la revisión del tema. Un tema pues muy específico, por lo tanto pues uno espera también muy poca evidencia o estudios comparativos en el manejo. Me llama la atención en cuanto al manejo inicial del trauma y de la fractura, todo se hizo fue mínimamente invasivo, ¿verdad? La fijación fue percutánea y la reducción de la fractura también percutánea con cifoplastia, ¿verdad? ¿O fue algo abierto? No, fue abierto, Edwin. Pues como lo he hecho, se ha puesto tornillos de chance y la fijación y todo eso había sido
abierta, porque incluso en los eventos intraoperatorios siempre tuvimos que pelear ahí con una cicatriz, entonces en esencia sí fue todo abierto. Es que usted había nombrado el uso de Spine Jack. Eso, Sí, sí lo usaron el Spine Jack, pero la verdad, incluso en la resonancia torácica, si permítame ya le muestro, se veía el efecto paramagnético del Spine Jack, que podemos evidenciar, pero pues eso fue, la verdad, nosotros pues no sabemos, digamos, cuál fue la indicación, pero igual se lo hicieron. Pero todo esto fue abierto. Ese paciente lo operaron fue en Soacha. ok, ok. Bueno, no, y respecto, bueno, supongo que entonces ya en los hallazgos intraoperatorios, pues difícil diferenciar qué queda debajo de la lámina, ¿no? Es que usted cuando explicó la parte del manejo quirúrgico, dijo que la médula propiamente era la que estaba adherida a la lámina durante el procedimiento de la laminectomía. Pero pues, ¿cómo hace uno para diferenciar lo que está debajo? O sea, ¿realmente era la médula propiamente, el cordón, o eran áreas de fibrosis aracnoidea ahí adheridas? Pues la verdad era todo y nada, Eddie, porque es que se veía, digamos acá, volviendo a esta fotografía, en ese sí hicimos la laminectomía, no que no se veía tanto, por lo tanto estuvimos reduciendo el radio digamos, de la osteotomía, de tal manera que quedó ya un fragmento ahí adherido a la dura madre y encontramos pues que había una pérdida de continuidad de la misma y no habíamos, digamos, como una manera de distinguir si era o aracnoide, o médula, exactamente. Pero lo que sí tuvimos claro en aquel momento es que había una pérdida de continuidad de la dura madre. Ok. Y otra pregunta para los que hicieron la revisión de tema de tratamiento, ¿hay alguna opción menos invasiva de manejo? ¿Alguna vez había leído algo de punción del círix, guiada por TAC, para valorar la respuesta al tratamiento? Entonces, entendía que los pacientes que mejoraban, eso revisado, creo que más era en siringomiela, digamos, rebelde a tratamiento quirúrgico con descompresión de fosa posterior en Chiari, que había casos en los que hacían punción del syrinx y si el paciente presentaba mejoría, entonces era un buen predictor para la derivación tecoperitoneal o siringoperitoneal. Ya, bueno, respondiendo a la pregunta que me hace por lo que yo era cargado de ese tema, sí, no hay en siringomiela postraumática específicamente. Las revisiones de tema no muestran las funciones, por lo menos diagnóstico-terapéuticas. Y como muy bien mencionó, se hacen en otro tipo de siringomielias. En este caso no encontré literatura o de las revisiones sistemáticas, ninguna solo como punción. Había un reporte de caso, intentaron hacer, y pues creo que intentaron, ni siquiera se pudo, porque hubo una complicación en el procedimiento, no se hizo realmente la punción del syrinx. Entonces, realmente hasta la fecha no hay evidencia que, por ejemplo, solo con una punción sea suficiente. Uno extrapola con los otros estudios, digamos que lo que más se ha visto es que es algo temporal y que la eficacia por una ronda entre el 40 y 30% de los casos para diagnóstico terapéutico, ¿no? Y que hay debates también dependiendo de si el syrinx solo drenando lo suficiente, ¿no? No, de hecho, nosotros revisamos la literatura antes de operarlo y se encontró que una de las técnicas antiguas era solo hacer derivación el siringo peritoneal. Esa era una conducta aceptada y que se hizo durante mucho tiempo, pero se encontró también que la recidiva era muy alta, era más del 50% de los casos que el quiste siringomiélico reaparecía y se atribuía a obstrucción del catéter. Entonces, lo que se ya empezó a pregonar es que era mejor hacer la liberación hacer la aracnoidolisis y con eso los índices de baja de recidiva eran muy bajitos. Entonces, por eso la conducta ahora más aceptada es hacer aracnoidolisis y no hacer la derivación siringo-peritoneal. Bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario adicional? ¿Qué otro elemento se hubiera podido usar en vez del catéter ventricular? Porque yo he visto, por ejemplo, no sé, el catéter de las punciones
los catéteres espinales son como más delgaditos, o lo que usan los otorrinos para las timpanoplastias, los tubos de meringostomía, los he visto también para fenestrar quistes de aracnoideos y también en esto. Sí, el asunto es la silicona, ¿no? El asunto es que sea inerte y que... Porque esos catéteres se pueden usar, pero muy poquitos días, 2, 3 días, 5 días máximo. Pero son de alguna manera tóxicos. Entonces, la silicona es como lo menos malo. Ya, Ok. para comentar un poco respecto a eso, el 21%, yo coloqué en el estudio que el 21% disfuncionan, ¿no? Y la principal causa de disfunción es que se sale el catéter. O sea, el principal problema es que el catéter se mueve el quiste, toma resonancias de control y ya no está. Y la segunda causa más frecuente es la obstrucción. O sea, digamos que si uno del 21% que fallan, más o menos la mitad o se salen y la otra mitad se obstruyen. Y se obstruyen es porque usualmente el catéter que se emplea es más delgado que, por ejemplo, el catéter ventricular. Entonces, digamos que por noción básica, pues va a ser más delgado el calibre, pues más fácil que se obstruya en el contexto del posoperatorio temprano. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Si el grosor para hacer menor lesión medular, pues uno o lo otro, tener en cuenta que una de las principales causas de disfunción es que se tapa, tanto que casi llega a ser un 20%, que no es un parámetro poco común. Bueno, si no hay más comentarios, muchísimas gracias a todos los asistentes y estaremos convocando las próximas reuniones. Que descansen. Muchas gracias, profe. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias.